Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, Joan Faus, corresponsal del diario El País de Madrid. Bienvenido, Joan, a esta mesa como siempre. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, y quiero empezar con Pepe, tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, porque el próximo 5 de julio termina su mandato la directora gerente, que así se llama el cargo de esa entidad, Christine Lagarde. La señora Lagarde fue ministra de Finanzas de Francia, tiene 60 años y reemplazó a Dominique Strauss-Kahn, francés también, después de aquel escándalo en el que tuvo que renunciar como consecuencia de que había abusado de una mujer de la limpieza en un hotel en Nueva York, en el Hotel Sofitel en Nueva York. Bueno, ese es el asunto de la señora Lagarde. Termina el mandato el 5 de julio. Ella acaba de anunciar en France 2, en un canal de televisión francés, que piensa presentarse a la reelección. Pero sin embargo se ha abierto la posibilidad de que se presenten otros candidatos. El 11 de febrero termina el plazo para que se presenten los nuevos nombres y además como máximo tiene que haber una terna. El secretario general del Fondo Monetario Internacional recibe los nombres de todos los candidatos, les tiene que preguntar si ellos aceptan o no ocupar el cargo o por lo menos ser candidatos y al final tiene que salir con una terna. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Que van a reelegir a la señora Lagarde o que ahí va a terminar alguien más? Bueno, con base en los precedentes históricos, el hecho de que en las últimas 11 sucesiones en el Fondo Monetario Internacional han recaído en europeos, el anuncio que ella hace en el sentido que cuenta con el apoyo de Alemania, Francia, Reino Unido, Corea del Norte, China y de México, de acuerdo con sus propias palabras, me permitiría sugerir que este arroz ya se coció. Evidentemente no cuenta, no lo he hecho explícito, el apoyo de los Estados Unidos, que siempre tiende a participar al final del proceso, pero los americanos tienen una manera muy sugerente de mostrar cuando no están de acuerdo con una candidatura para evitar que haya un bochorno público, por lo cual quiero creer que no hay, si no necesariamente un apoyo, no hay ninguna objeción de Estados Unidos a que repiten el cargo, ¿no? Entonces la señora Lagarde cuenta con credenciales, estuvo a cargo del manejo de las crisis de la deuda soberana de Irlanda, Portugal, Grecia, obviamente con altibajos en todas estas negociaciones, pero no hay ninguna voz que hasta el momento haya expresado ninguna oposición o objeción flagrante a que continúe en el cargo. Sabemos obviamente que hay una mosca en la sopa, todo este proceso judicial que tiene lugar en Francia en relación con este supuesto favoritismo que pudo haber ocurrido en beneficiar a un empresario cuando era la ministra de Finanzas. Inicialmente fue simplemente ubicada como testigo y ahora aparentemente se abre un proceso judicial por negligencia, no necesariamente por la comisión de algo, sino por negligencia. Hasta el momento, las autoridades, el alto director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha expresado su voto de confianza, ha dicho que independientemente de lo que ocurra en ese track, en esa ruta judicial, hay confianza de que la señora Lagarde puede cumplir con su cargo. Entonces, todo parecería indicar, por estos elementos, que es muy probable que se reelija como directora gerente. Está de acuerdo con López Zamorano y Joan, porque el caso de la señora Lagarde es que se la cuestiona cuando era ministra de Finanzas de Francia en el año 2007 y era presidente Nicolás Sarkozy. Se dice que ella favoreció en cierto modo un pago que se le hizo al empresario Bernard Tapie como consecuencia de una negociación con la compañía Adidas. Y además ella está vinculada a un juicio en Francia justamente por eso. ¿La perjudicará de tal manera ese proceso judicial que ella no pueda seguir en el Fondo Monetario o no? Bueno, habrá que ver, sin duda, el hecho de que esté imputada y de que la investigación judicial esté avanzando es una complicación mayor de lo que lo era si no lo hubiese sido imputada, ¿no? Lo que me parece muy interesante a mí, incluso curioso, es un poco esta maldición del FMI, ¿no? De que incluyendo a la señora Lagarde, los últimos 3 directores han tenido problemas judiciales, ¿no? El señor Rodrigo Rato, que tiene varios frentes judiciales en España, ¿no? Y después Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Un poco esta maldición de que llegar al cargo de director del FMI luego o durante acarrea problemas judiciales, ¿no? Y sin duda bueno, supongo que no le gustará nada a la señora Lagarde que el caso judicial está avanzando y sin duda no ayuda mucho a la imagen del fondo que los 3 últimos directores, contando el actual, tengan problemas judiciales, ¿no?
Muni Jansen. El titular de Newsweek, en un artículo que escribe sobre la señora Lagarde, es que sigue otro periodo o la cárcel. Y yo creo que eso ilustra un poco la situación ambivalente en la que está Christine Lagarde. Ella heredó sin duda una institución en crisis. Tuvo justamente dos antecesores que terminaron en unos líos tremendos, Rodrigo Rato y Dominique Strauss-Kahn. Heredó también una economía global en contracción, donde el Fondo Monetario en cierta forma toma un protagonismo no siempre bueno en la arena mundial. Por otro lado, no tiene rival. Ha tenido ya, como decía Pepe, el apoyo de grandes economías del mundo y no tiene en realidad ninguna razón para caer. La llamaron a este juicio en un mal momento, en diciembre, cuando faltaban pocos días para que ella anunciara su candidatura. Pero en cierta forma ella ha sido una especie de ente pacificador en el Fondo Monetario. Se ha dedicado a algunos temas un poco más blandos, como el tema de la igualdad de género, el tema de salud pública, el tema de refugiados, que no deben llamarse temas blandos, pero son asuntos que se apartan de toda esta cuestión de ajustes económicos a los países. Sin embargo, ella en un siguiente periodo, donde seguramente llegará un poco más debilitada, tiene unos retos importantes. En primer lugar, los mercados emergentes, los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, quieren una participación más grande en el liderazgo del Fondo Monetario y no quieren dejarlo solamente en este momento en manos de los europeos. Por otro lado, en Europa, países como Grecia y sus aliados tienen reservas grandes sobre el desempeño del Fondo Monetario en las políticas de austeridad y consideran que el impacto de la austeridad en la gente de a pie no se dimensionó suficiente. Y por último, hay partidos también nuevos dentro de distintos países en Europa, como Podemos, como Syriza, que califican al Fondo Monetario siempre como el malo del paseo, como parte de la casta, como una forma de promover la élite mundial y promover la desigualdad. Entonces, ella llegará muy seguramente a otro periodo en el Fondo Monetario, pero llegará un poco más débil. Hay que recordar que ella derrotó a un mexicano, justamente cuando fue elegida directora gerente del Fondo Monetario. Pepe, hay noticias aquí sobre el Banco Mundial, otra de las entidades que manejan la economía global. Noticia además muy preocupante, informe de hace pocos días. 20 millones de latinoamericanos, 20 millones de entre 15 y 24 años, ni estudian ni trabajan. Es decir, están en eso que se llama la generación Nini, ni estudian ni trabajan. El 60% de ellos viene de hogares muy pobres, las 2/3 partes son mujeres y por supuesto esto genera, como dice el propio Banco Mundial, pues menos ingresos para todo el mundo en América Latina, obstaculiza que se pueda alcanzar una igualdad en el continente y demás. ¿Usted esperaba una cifra así, aunque supuestamente está por debajo del promedio mundial? Porque el promedio mundial es el 22%. Aquí se está hablando de 1 de cada 5 latinoamericanos de esa edad, es decir, de un 20%. Yo creo que el hecho de que exista un solo joven, ¿no?, en este caso hombre o mujer, que está en posibilidades de estudiar o en posibilidades de trabajar y que no puede hacerlo, evidentemente es un problema. Que tengamos esta cantidad obviamente tiene repercusiones no solamente para el presente de la región, sino también para su futuro, ¿no? Evidentemente, cuando vemos esas cifras en nuestros países, ver a muchos jóvenes que están en la calle, muchos de ellos tuvieron que abandonar la escuela no por razones necesariamente de voluntad, sino porque tenían que contribuir a la economía familiar, porque estamos viendo que si bien en muchas veces estas cifras de creación de empleos se habla de muchos números, muchas veces esos empleos que se crean no son suficientemente bien remunerados y varios miembros de cada familia tienen que contribuir porque de lo contrario no pueden completar los ingresos. Hemos hablado también en este programa mucho del crecimiento de las clases medias en América Latina, donde jóvenes gozan de crecientes oportunidades económicas, de crecientes oportunidades escolares y que de alguna manera, por ejemplo, en países grandes de la región como México, explican esta inversión de la fórmula de migración a los Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de ese crecimiento, de esa banda más ancha, estamos viendo que entre los grupos más vulnerables, la situación evidentemente se está tornando mucho más complicada. Evidentemente es un tema, creo yo, que los gobiernos deben de dedicarle mucha más atención, ver cómo se integran a estos grupos, a la mano de obra, cómo se integran a las escuelas. Evidentemente faltan oportunidades escolares. Muchas veces vemos que la única oportunidad que hay en las escuelas es la institución pública y no hay suficiente cupo simplemente. Muchos de estos niños se concentran en países como México, Colombia, en Centroamérica. Entonces yo creo que sí es importante, obviamente, readecuar las políticas públicas de tal manera que no siga expandiéndose este fenómeno. De acuerdo, creo que es el caldo de cultivo. Esta es población joven que ni estudia ni trabaja, de muchos problemas sociales, de desigualdad, no solo eso, sino de crimen y de
de embarazo adolescente y de delincuencia que realmente se le debe prestar mucha atención. Hay una columna específicamente sobre el tema de América Latina, escrita por Andrés Oppenheimer, titulada La bomba de tiempo de América Latina, hablando sobre los resultados de este informe y señalando cómo el 20% de los niños en América Latina son ninis y cómo esa cifra es el doble de la cifra del mundo desarrollado, que es más o menos el 11%. Especialmente en países de Centroamérica, en Honduras y en El Salvador, la cifra llega a 25%, y es allí donde es tan evidente realmente las cifras de seguridad, por ejemplo, son casi proporcionales a las cifras de esta población joven. Y una cosa que es lamentable es que en América Latina siempre se ha hablado de este bono demográfico, del hecho de que haya tanta población joven que más adelante va a poder sostener a los mayores y que no tiene algunos males como Europa, en donde la población joven no tiene cómo sostener a los adultos mayores, pero eso no va a suceder si toda esta población o gran parte de esa población no está ni estudiando ni trabajando. Y si bien dos terceras partes de los ninis son mujeres, y mucho también se da por razones de embarazos no planeados, la población creciente de hombres ninis es altísima, es mucho más alta que la de las mujeres. Entonces esto amenaza con volverse el problema demográfico del siglo XXI. Lo que me parece muy interesante es un poco ponerlo en perspectiva, ¿no? Y desde mi punto de vista, al ser español, ¿no? Como esto evidentemente no es un problema únicamente latinoamericano o de países en desarrollo, ¿no? España es de los países de Europa con mayor tasa de ninis, ¿no? Por lo que he estado mirando antes hay un poco de divergencia en las cifras, pero algunas hablan del 25% según la OCDE, ¿no? Eso sería por encima de este promedio mundial del 22%, ¿no? Me parece interesante cómo en España, por lo que he estado mirando, entre 15 y 29 años no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Sin duda en América Latina el que las mujeres tengan un peso tan importante se debe a problemas de la región, ¿no? Entonces, bueno, incluso en España sin haber ese desequilibrio, que haya tantas más mujeres, sigue siendo un problema enorme, ¿no? Y no se limita solo a países en desarrollo, ¿no? Entonces, sin duda, hace el problema más global y más complejo, ¿no? Y uno de los problemas de España es que el desempleo juvenil para menores de 30 años está alrededor del 50%. Prácticamente una de cada dos personas menores de 30 años en España no tienen puesto de trabajo. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Joan, hay un estudio aquí en Estados Unidos del Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew, que es muy célebre por las encuestas que hace y por este tipo de análisis, publicado en las últimas horas, en donde dice que casi la mitad de los votantes latinos, de los votantes hispanos, son lo que se llama millennials, gente que nació alrededor de después del año 80, como del año 82. Usted debe ser un millennial. Sí. Muy bien, exactamente. La mitad de los votantes latinos o hispanos son millennials. El total de los votantes hispanos, calcula el Pew Research Center en Estados Unidos, es de 27,3 millones. Estados Unidos es un país de unos 315 millones de habitantes, y eso lo digo para poder hacer la comparación. Y además, la edad promedio del hispano nacido en Estados Unidos es de 19 años. La pregunta aquí es, con esta gran cantidad de hispanos jóvenes que pueden votar, ¿cómo pueden cambiar los resultados electorales aquí? ¿O qué tanto puede influir eso en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 8 de noviembre? Pues sin duda me parece muy interesante el hecho de que la mayoría, como dice el informe, de estos hispanos millennials son nacidos en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso obviamente es distinto de otro tipo de latino que vive en este país, ¿no? El hecho de que hayan nacido aquí, la mayoría deben hablar quizá posiblemente más inglés que en español, y esto obviamente los hace muy distintos quizá a sus padres y quizá a otro tipo de gente, ¿no? Y eso sin duda pues sus intereses y seguramente su visión política varía por ese hecho, ¿no? Lo que me parece muy interesante también es en estas elecciones, ¿no? Es algo que quizá no se destaca tanto, ¿no? Pero en el Partido Republicano hay tres candidatos con cierto tipo de lazos con el mundo latino, ¿no? Como son el senador Ted Cruz y el senador Marco Rubio, y luego Jeb Bush, ¿no? Cuya mujer es mexicana, ¿no? Entonces, bueno, la inmigración sí ha sido un tema de debate en el Partido Republicano, sobre todo a raíz de las propuestas más polémicas de Donald Trump, ¿no? Y sí que, bueno, es un tema que está allí, tampoco me parece que se esté hablando muy a fondo, más allá de la frontera, no la frontera, de cuán duro se debe ser, pero sin duda el hecho de que haya estos candidatos con con estos lazos latinos, ¿no? Y el hecho de que la inmigración sea un tema que está allí y que haya un
un tipo de votante así, yo creo que obviamente va a tener un impacto en las elecciones, y sin duda también como el votante latino suele decantarse más por el Partido Demócrata, ¿no? Entonces puede ser interesante como si este discurso más de mano dura que está teniendo el Partido Republicano a raíz de Trump puede alienar mucho a este votante latino, ¿no? Dice el Pew Research Center, Pepe, que si se compara el año 2016, este año con el 2012, ahora hay 3.200.000 más votantes hispanos de los que había, repito, hace 4 años. De los jóvenes. Y para rematar, hay otro 1.200.000 de hispanos que han obtenido carta de naturalización o ciudadanía en Estados Unidos y pueden votar, con lo cual estamos hablando de unos 4,5 millones de votantes hispanos nuevos. ¿Puede eso cambiar el resultado de una elección, teniendo en cuenta que la última vez que fue elegido Barack Obama, cuando fue reelegido, la votación que obtuvo fue de alrededor de 58 millones de votos, un poco más de 58 millones? Sí y no. El gran problema que tienes con esta, que es una de las grandes paradojas de la política de Estados Unidos, es de que estamos siempre los latinos, el gigante dormido se nos llamaba, ¿no? Siempre marcando nuevos récords en términos absolutos de votación. En 2012 fuimos 11.2 millones, pero 12 se quedaron en sus casas dormidos, etcétera. Se estima que para 2016 van a ser 13 millones y paradójicamente puede que sea una de las menores proporciones de la historia para elecciones presidenciales. ¿Por qué razón? Porque muchos de los latinos que están sumándose a este universo de elegibles pertenecen a estados donde su participación política o no hace la mayor diferencia. Por ejemplo, California, que es demócrata, Nueva York, que es demócrata, en elecciones presidenciales, Texas, donde son republicanos. Entonces, el hecho de que estos estados ya estén básicamente en la bolsa de los partidos hace que haya mucho menos presencia de los candidatos haciendo promoción política y menos interés natural de los latinos por creer que pueden hacer la diferencia. Los contrastes serían, por ejemplo, los latinos que viven en estados como Nevada, Colorado, Florida, donde sí son los campos de batalla, los estados columpio, que se pueden ir para un lado, se pueden ir para otro, y donde la presencia no solo de estos latinos puede hacer la diferencia, sino que estamos viendo campañas muy proactivas, no solo de políticos o de candidatos, sino también de organizaciones no gubernamentales, de los famosos PACs, grupos de acción política, que de alguna manera los están motivando. Lo que sigue siendo triste es el hecho de que en la medida que crece esta proporción, este universo de latinos elegibles, que son 803,000 al año, ¿no?, la proporción real de los que van a votar es cada vez menos, ¿no? Estamos viendo que cuando una vez un latino se registra a votar, más del 80% participa. El problema es cómo haces que ese latino se registre, y un paso antes, cómo haces que ese latino, que ya es residente permanente legal, realmente dé el paso a hacerse ciudadano. Creo, y me da la impresión, a reserva de que me equivoque, que en esta campaña estamos viendo de alguna manera un punto de inflexión. Yo por primera vez estoy viendo una confluencia de intereses, no solamente del Partido Demócrata, que tiene obvios intereses, ¿no?, también de grupos civiles, de organizaciones sindicalistas. Incluso estamos viendo consulados y embajadas que están activamente hablando del tema, donde esperan precisamente que el factor Donald Trump, de alguna manera, así sea por el elemento miedo, de alguna manera catalice este interés de los latinos, número 1, de hacerse ciudadanos, número 2, de registrarse, y número 3, de ir a las urnas. Entonces, ojalá las cifras y esta confluencia de intereses haga que realmente ese gigante dormido despierte y se quede despierto de aquí para adelante. A mí me llama la atención que el hecho de la población de millennials y la población de los hispanos, que son prácticamente dos de las poblaciones más incomprendidas por todo el mundo, no las entienden las empresas que tratan de buscar ese mercado con productos y con propagandas, y no las entienden tampoco los políticos, se están juntando en esta elección. Y se crea un subgrupo que son los millennials hispanos, que son la mitad del voto hispano según los últimos estudios. Los millennials a su vez son el grupo demográfico, como lo hemos dicho, más grande en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, yo creo que los millennials hispanos se parecen más a los millennials que no son hispanos que al resto de la población hispana. Entonces, a la hora de contarlos, se deben simplemente contar, yo creo, como una generación que muchos o han nacido acá o han llegado muy pequeños a este país. Y tienen unos hábitos bien interesantes. En primer lugar, los millennials, Joan me corregirá porque yo obviamente no lo soy, no les gusta que los definan con una categoría, y son lo que llaman el National Public Radio, la Radio Nacional Pública de aquí, hizo un informe muy interesante y los bautizó la generación que no juzga. Y tienen unas causas
distintas y un poco atípicas, causas como la rebaja de los costos educativos, obviamente, el tema de Black Lives Matter, la tolerancia racial, temas de igualdad y justicia, el tema carcelario, en general son pro inmigración. La agenda se alinea más con una agenda demócrata, pero tampoco les gusta mucho que les digan que pertenecen a un partido o a otro. Son, como dice NPR, una generación que no está enojada, sino decepcionada. Pero yo creo que todavía no sabemos esa sensación cómo se traduce a la hora de votar. Último asunto, quería decir algo más. No, iba a decir que yo soy un poco escéptico de esto de como de englobar tanto a la gente en grupos, ¿no? Sí que creo eso que es un hábito muy millennial, ¿no? Bueno, pero lo digo en general, que digo también, ¿no? La generación baby boom y todo eso, o sea, creo que sí que se pueden ver rasgos en común, ¿no? Pero, claro, un poco el querer diagnosticar a toda una masa demográfica y que esperar que todos actúen igual me parece un poco generalista, ¿no? Sí que es cierto que obviamente las sociedades cambian y no opina lo mismo un chico de 25 años ahora que quizá hace 20 o uno de 50 y que Estados Unidos cambia, ¿no? Pero sí me parece un poco difícil hacer como una lista de los 10 puntos en común. Sí que creo que, bueno, quizás sí que los hay, pero no lo haría como una religión de que todos son así, ¿no? Creo que el mundo es un poco más complejo, ¿no? Pero el problema es que en materia de política, uno de los elementos comunes de los milenarios, por llamarlos en español, es que tienen muy baja participación política. Son muy activos en las redes sociales y son muy activos en los eventos, pero a la hora que tienes que levantarlos a las 6 de la mañana para ir a una asamblea de voto en Iowa y estar allá 8 horas, quiero ver cuántos milenarios van a estar haciendo ese trabajo. Pero lo cierto es que si bien no les gusta que les pongan un rótulo, votan principalmente por el Partido Demócrata. El 56% de los millennials, según encuestas, son demócratas, solo el 36% republicanos, y de esos 36% de los republicanos, el 51% son los más moderados. Es decir, que el ala derecha pues no tiene mucha representación ahí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Joan, ha habido en el Foro Económico de Davos en estos últimos días una gran cantidad de listas sobre los países. Por ejemplo, el país que tiene mejor imagen en el exterior para que se invierta en él es Alemania. España está en el puesto 16. Pero España aparece en un listado como el mejor país del mundo para viajar solo. Y la lista además la ha elaborado, a propósito del foro, la revista estadounidense US News and World Report, que suele publicar unos rankings de universidades y de facultades de distintos programas bastante bueno, junto con Wharton, que es la famosa escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Y dicen que además el país número 2 para viajar solo es Italia y el 3 es Australia. Y cuentan que a la gente considera que España es el mejor país para viajar solo porque hay muchos restaurantes, hay mucha historia y porque es un país donde puede haber ciertas aventuras. ¿Usted es español? ¿Está de acuerdo con ese ranking? ¿Usted cree que España sí es un gran país para viajar solo? Yo creo que es un gran país y muy interesante, obviamente, para el turista, ¿no? Eso lo acredita que España esté entre los países que acoge más turistas en el mundo, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante siempre esto de cómo los países necesitan mucho esta imagen exterior, ¿no? Y un poco esta... que es, bueno, ya lo tiene incluso el Banco Mundial con su informe de Doing Business, ¿no? Una parte más empresarial, ¿no? Pero para los países es clave esta marca, esta imagen y esta reputación, ¿no? Es muy interesante cómo en España, en este último gobierno del PP, ha habido un intento más definido de crear esta llamada marca España, ¿no? Se ha creado un alto comisionado vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y se ha habido allí un intento oficial de promoverlo, ¿no? Quizás pronto para ver cuánto ha influido eso o no. Sí que es una preocupación o un interés de los gobiernos y que en España existe más que antes. Sí que me parece un poco interesante en el caso de España esta dicotomía, ¿no? De, bueno, que una muy buena posición a nivel cultural, quizá más soft power, ¿no? Pero luego la parte más económica, ¿no? De decir, bueno, atracción de inversiones, emprendimiento empresarial, facilidades para el negocio, pues España no queda tan bien, ¿no? Supongo que el objetivo es un equilibrio, ¿no? 30 segundos. Yo creo que España es un gran país para viajar solo, acompañado, con niños y niños, y creo que también ha hecho una gran labor de promoción de exportaciones, de promoción de su turismo. Y mirando las cifras, el 40% de los viajeros solos son de Estados Unidos y el resto prácticamente el otro 40% son ingleses, o sea que algo están haciendo bien para que la gente angloparlante quiera ir a visitar
España. Pepe. Como nunca he estado en España, voy a hablar de otros dos datos del estudio que me parecen interesantes. Alemania, que sigue siendo la marca más valorada, quiere decir que aparentemente no le hizo mella el mega escándalo de la Volkswagen. Y número 2, el hecho de que México, sí señor, aparece como el número 1 en mayor transparencia del mundo. Así que... Puedes ir solo a España ahora en un viaje próximo. Ahora en verano próximo. Yo he viajado por España acompañado y solo, y España es magnífica absolutamente para todo. Gracias a los tres, a ustedes los espero nuevamente en Club de Prensa.